Aquel día, un osito de peluche no trajo ternura, trajo una amenaza disfrazada de regalo. Porque cuando mis dedos tocaron la costura recién hecha y sentí algo duro, escondido dentro, entendí una verdad que me partió el pecho: alguien estaba intentando comprar el amor de mi nieta y arrancarla de nuestra familia con papel y dinero. Y lo peor es que no venía firmado por desconocidos. Venía de gente que decía amarla. Si amas a tu país, suscríbete a este canal y mantente firme en tu patriotismo. Mi nombre es Elena Roldán, tengo 68 años, y lo que descubrí dentro de ese osito en Querétaro cambió para siempre la forma en que miré a mi hijo, a mi nuera, y al precio real que algunos le ponen a la sangre. Déjame contarte cómo empezó todo, desde unas horas antes, cuando yo todavía creía que la familia era un lugar seguro. Mis manos olían a chocolate desde temprano. No era un perfume fino, de esos que anuncian estatus y dinero. Era el olor de mi cocina humilde, del cacao calentándose, de las fresas partidas con paciencia, de la vainilla que me recuerda a los cumpleaños de antes, cuando mi hijo aún me decía mamá, con orgullo y no con prisa. Ese sábado me desperté antes de que saliera el sol. Me gusta pensar que los cumpleaños de los niños tienen una luz distinta, como si el mundo se ablandara por unas horas. Valeria, mi nieta, cumplía 7 años. 7. La edad donde todavía creen que las promesas se cumplen y que los adultos siempre dicen la verdad. Yo había ahorrado durante meses para comprarle una bicicleta. No era la más cara, pero era hermosa, color turquesa, con canastita adelante. Me imaginaba su cara al verla y sentía que mi corazón rejuvenecía. Mi hijo Mateo vive en Querétaro, en una zona más moderna de la ciudad. Yo vivo más lejos, en un barrio tranquilo, de esos donde los vecinos aún se saludan. Desde que me jubilé como maestra, mi vida se volvió sencilla. Y yo era feliz con eso. O al menos lo era, hasta que el ambiente en la casa de Mateo comenzó a sentirse raro, como si siempre hubiera algo, a medias, flotando en el aire. Llegué temprano para ayudar con los preparativos. Toqué el timbre y escuché pasos rápidos. Abrió la puerta mi nuera, Lorena, con una sonrisa exacta, pero vacía. Hola, Elena, dijo. Ese detalle me dolió como una aguja. Antes me decía, suegra, con cariño, o a veces hasta, ma. Pero desde hace más o menos un año, se volvió, Elena. Frío. Formal. Como si yo fuera una visita que debe irse antes de estorbar. Buenos días, Lorena, respondí fingiendo calma. ¿Dónde está mi cumpleañera? Arriba, cambiándose. Está emocionada. Entré y, por costumbre, miré alrededor buscando ese aroma de hogar. Pero la casa ya no se sentía mía. Se sentía como una sala de espera. Todo ordenado, todo bonito, pero sin calor. Había globos, sí, y una mesa decorada, sí, pero también silencios incómodos. Mateo apareció desde la cocina. Traía esa misma tensión en la mandíbula que le he visto en fotos de gente que duerme poco y piensa demasiado. Hola, mamá. Lo abracé. Él respondió, pero como si su mente estuviera en otra parte. ¿Te ayudo en algo? Pregunté. No, ya está todo. Los papás de Lorena llegan en un rato. Traen un regalo especial para Valeria. Ahí estaba otra vez, esa frase, los papás de Lorena. Como si fueran un grupo aparte. Como si la familia estuviera dividida en dos bandos invisibles. Los padres de Lorena se llaman Rafael e Inés. Viven en otra ciudad y viajan mucho. Cuando vienen, lo hacen con maletas elegantes, carros que brillan como espejos y esa forma de mirar que no te insulta directamente, pero te acomoda en tu lugar. Nunca han sido groseros conmigo de frente, no. Pero siempre he sentido que, para ellos, yo soy la abuela del lado sencillo. Yo crié a Mateo sola. Mi esposo falleció cuando Mateo tenía 12. Me quedé con un niño, cuentas, y un miedo que aprendí a esconder para no asustarlo.
Trabajé doble, di clases extra, vendí cosas, hice lo que tuve que hacer. Y aún así, jamás dejé que mi hijo sintiera que le faltaba lo esencial. Por eso, cuando vi estacionado afuera un auto de lujo que parecía recién sacado de una revista, supe que Rafael e Inés ya habían llegado. Salí al patio y ahí estaban, acomodando mesas como si fueran dueños del evento. Inés traía un vestido impecable. Rafael sonreía con dientes blancos, de esos que parecen ensayados. Elena, qué gusto, dijo Inés, acercándose. Igualmente, respondí. Le trajimos un regalo único a Valeria, continuó, con ese tono de, te vas a quedar atrás. Un osito antiguo. Lo encontramos en una tienda especial en un viaje. Es una pieza, valiosa. Valiosa. Esa palabra la repiten como si el valor se midiera en etiquetas. Los invitados comenzaron a llegar. Niños corriendo, risas, música, vasos de jugo. Yo me movía de un lado a otro ayudando, pero sentía algo raro en el pecho. Como si, debajo de la fiesta, hubiera una segunda historia escondida. Y entonces llegó el momento de abrir regalos. Valeria se sentó en una sillita, con sus rodillas juntitas, feliz. Abrió muñecas, libros, juegos. Cuando llegó mi regalo, le brillé el alma. Abuelita. Gritó cuando vio la bicicleta. Es preciosa. Me abrazó con una fuerza que solo los niños tienen, como si de verdad pudieran curarte el corazón con un abrazo. Por un segundo, todo se sintió bien. Hasta que Lorena le acercó una caja elegante. Este es del abuelo Rafael y la abuela Inés. Valeria la abrió con cuidado. Y ahí estaba el osito, hermoso, antiguo, pelaje café dorado, ojitos de vidrio, chaleco rojo de terciopelo. Todos aplaudieron. Yo también sonreí. Pero entonces Valeria lo apretó, y frunció el ceño. Abuelita, susurró acercándose a mí. Se siente raro aquí. Me señaló un costado del osito. Pasé mis dedos y noté una costura diferente. Una puntada reciente. Como si alguien lo hubiera abierto y vuelto a coser. Tal vez es parte del osito, mi amor, dije, aunque mi instinto gritaba otra cosa. Valeria negó con la cabeza. No, hay algo adentro. Y ahí, con el patio lleno de gente, música y risas, yo sentí que estaba a punto de meter la mano donde no debía. Pero no lo sabía aún. No sabía que, si tiraba de ese hilo, se iba a deshilachar toda mi familia. Valeria me miraba con esos ojos grandes de niño, donde todo es curiosidad y nada es malicia. Me tomó la mano como si yo fuera la única adulta capaz de resolver misterios. Abuelita, por favor, ábrelo tantito. No más para ver. Yo debí detenerme. Debí decir, vamos con tus papás. Debí llamar a Inés y preguntarle por qué un osito viejo tenía una costura nueva. Pero la verdad, también me ganó la curiosidad. Y, en el fondo, algo peor, la sospecha de que esa costura escondía un secreto que no era nuevo, sino que llevaba meses rondando la casa como fantasma. Me aparté un poco del ruido, llevando el osito conmigo. Valeria caminó detrás de mí. Encontramos un rincón en la sala, lejos de las miradas, y ahí fue cuando mis dedos temblaron. La costura se veía discreta, sí, pero para una mujer que cosió uniformes escolares durante años para completar el gasto, era obvia. Era una puntada de emergencia. No de fábrica. No original. Metí la uña con cuidado y comencé a deshacer hilo por hilo. Valeria contuvo el aliento. Y yo sentí la misma sensación que cuando encuentras una carta vieja en un cajón, una mezcla de miedo y destino. Al separar un poco el relleno, mis dedos tocaron algo duro. No era plástico. No era un mecanismo. Era papel. Un paquete firme, metido como contrabando entre algodón. ¿Qué es? Susurró Valeria.
Tragué saliva. Metí la mano con cuidado, y saqué un sobre grueso, sellado. De esos que no se usan para invitaciones. De esos que se usan para cosas serias. En la parte de enfrente había una frase escrita con letra elegante, de gente que practica la caligrafía. Para Valeria. Abrir solo en presencia de sus padres. Se me fue la sangre a los pies. En ese momento, el sonido de la fiesta se hizo lejano. Las risas afuera parecían de otra casa. De otra vida. Valeria quiso acercarse. ¿Qué dice? Preguntó, estirando el cuello para leer. Yo cubrí el sobre instintivamente, como si fuera una cosa peligrosa. No sé, mi amor, mentí. Debe ser una carta bonita. Pero mi intuición gritaba que no era bonita. Era una orden. Una condición. Un movimiento calculado. Y entonces sentí una presencia a mis espaldas. ¿Qué es eso? Preguntó Lorena. Su voz tenía filo. Me giré y ahí estaba, con una sonrisa que no era sonrisa, mirándome las manos como si yo le hubiera robado algo. Estaba dentro del osito, dije, mostrándole el sobre. Mira lo que dice, que lo abran solo en presencia de ustedes. Lorena palideció. ¿De verdad? No, un poquito. Palideció como quien reconoce un golpe antes de recibirlo. Extendió la mano con rapidez. Dámelo. El tono me detuvo. No sonó a curiosidad. Sonó a pánico. Lorena, ¿qué está pasando? Pregunté bajito. Ella apretó el sobre como si quemara. Nada. Solo, necesito hablar con Mateo. Lo llamó con una mirada. Mateo se acercó, y al ver el sobre, su cara cambió de confusión a alarma en un segundo. ¿De dónde salió eso? Susurró. Del osito que trajeron tus suegros, respondí. Mateo, ¿por qué se ven así? Lorena lo miró. Mateo la miró. Esa mirada que se dan los esposos cuando comparten un secreto que el resto no merece. Y ahí, mi corazón se encogió. Mamá, Mateo carraspeó. ¿Puedes llevar a Valeria adentro un momento? Necesitamos hablar con mis suegros. Pero es su fiesta. Por favor, me cortó, y su voz traía una súplica que me heló. Por favor, mamá. Tomé la mano de Valeria, que protestó un poquito, y la llevé a la cocina. Ella iba volteando para ver a sus papás. ¿Hice algo malo? Me preguntó con voz chiquita. Esa pregunta me reventó por dentro. No, mi vida, tú no hiciste nada. Nada. La senté con un vaso de agua. Pero mis ojos se fueron a la ventana. Afuera, Mateo y Lorena se acercaron a Rafael e Inés. Mateo hablaba bajo. Lorena señalaba el sobre. Inés se llevó la mano al pecho, teatral, como si la ofendieran. Rafael levantó las manos como defendiéndose. Y de pronto, la conversación subió de tono. Vi el rostro de Mateo endurecerse. Vi la boca de Inés moverse rápido. Vi a Rafael dar un paso al frente, imponiéndose. Y vi algo que no había visto antes, Lorena no estaba del lado de Mateo. Lorena estaba atrapada entre ambos. Valeria me jaló de la manga. Abuelita, ¿por qué gritan? Le acaricié el cabello. A veces los adultos se confunden, mi amor. En ese momento, Mateo entró a la cocina, pálido y con los ojos brillosos. Traía el sobre abierto y un montón de papeles dentro. Mamá, necesito que te sientes. Mi garganta se cerró. Mateo, ¿qué es eso? Él dejó los documentos sobre la mesa, como si pesaran toneladas. Mis suegros metieron esto en el osito sin avisarnos. ¿Qué dice? Mateo tragó saliva. Es una cuenta, un fondo,
A nombre de Valeria. Hay mucho dinero, mamá. Muchísimo. Mis dedos se aferraron a la orilla de la silla. ¿Cuánto? Mateo no me miró al decirlo. Casi, 2 millones de pesos. Sentí que el mundo se inclinaba. ¿Y por qué esconderlo? Susurré. ¿Por qué en un osito? Mateo apretó los labios. Porque no es un regalo. Es un contrato. Y cuando dijo esa palabra, contrato, supe que el osito no traía una sorpresa, traía una trampa. Y aún no había leído lo peor. Mateo comenzó a pasar las hojas con manos temblorosas. Yo veía términos legales, firmas, sellos. No era una carta de amor para una niña. Era un plan hecho por adultos para mover piezas como si Valeria fuera una ficha. Mira esto, dijo señalando una página. El dinero es, para su educación, pero solo en escuelas y universidades que ellos elijan. Leí la lista. Puras instituciones privadas de élite. Algunas en el extranjero. Nombres que suenan a puertas doradas y a cuotas que te hacen sentir pequeño con solo verlas. Están dirigiendo su vida, murmuré. Mateo asintió. Y hay más. Pasó otra hoja. Dicen que para que el dinero se libere, Valeria debe mantener contacto regular y sustancial con ellos. Definen visitas mensuales mínimas y estancias largas en vacaciones. Se me calentó la cara. ¿Comprando tiempo con ella? Escupí en voz baja. Mateo respiró hondo. Es peor, mamá. Me mostró la última página. Y allí estaba, la línea que me dejó sin aire, una cláusula donde se reservaban el derecho de iniciar acciones legales para obtener convivencia ampliada o custodia parcial, si Mateo y Lorena se oponían a decisiones que ellos consideraran en el mejor interés de Valeria. Sentí que la sangre me zumbaba. ¿Custodia parcial? Repetí. ¿Pueden hacer eso? Mateo no respondió de inmediato. Y ese silencio fue una respuesta en sí. Con abogados, con dinero, pueden intentarlo, dijo al fin. Y aunque no ganen, el proceso sería una guerra. Mi pecho se apretó. ¿Por qué? ¿Por qué harían esto? Mateo se pasó la mano por el cabello, desesperado. Porque creen que saben más. Porque creen que su dinero les da derecho. Porque, se le quebró la voz, porque llevan meses diciéndonos que Valeria necesita más, y que nuestra vida es limitada. Entendí de golpe ese año de frialdad. Las visitas más cortas. Las correcciones de Lorena cuando yo le enseñaba a Valeria a hacer galletas o a coser un botón. Los planes de vacaciones donde Valeria, casualmente, terminaba siempre con los otros abuelos. ¿Y tú, qué les has contestado? Pregunté. Mateo me miró, y vi cansancio. Vi culpa. Al principio los enfrenté. Pero, mamá, la presión se volvió constante. Y Lorena, miró hacia el patio, como si temiera que ella oyera. Lorena empezó a decir que quizá no era mala idea aceptar, por el futuro. ¿Y tu futuro? Le solté. ¿Y tu dignidad como padre? ¿Y el derecho de Valeria a ser amada sin condiciones? Mateo se levantó y caminó de un lado a otro. No es tan simple. Si lo es, dije firme. Lo simple es la pregunta, aunque la respuesta sea dura, ¿vas a vender tu autonomía por dinero? Mateo apretó la mandíbula. Mamá, no digas, vender. ¿Y qué es entonces? Le rebatí. ¿Aceptar un fondo con cláusulas que amenazan con quitarles a su hija si no obedecen? Eso es compra. Es coerción. En ese instante entró Lorena a la cocina. Traía los ojos rojos, como si hubiera discutido fuerte. Detrás de ella, Rafael e Inés. La postura de Inés era impecable, como si estuviera en una junta, no en una fiesta infantil. Rafael, en cambio,
parecía molesto, como un hombre que no está acostumbrado a que le digan no. Elena, empezó Inés con voz dulce artificial. Lamentamos que esto se haya descubierto así. No pude evitar mi ironía. ¿Así como? ¿En el cumpleaños de una niña? ¿Dentro de un juguete? Rafael dio un paso al frente. No es para ti, Elena. Es un asunto de padres. Sentí el golpe de esa frase como una puerta cerrándose en mi cara. Cuando se trata de mi nieta, es asunto mío también, respondí. Inés levantó la barbilla. Queremos lo mejor para Valeria. Es una niña brillante. Merece oportunidades que ustedes, honestamente, no pueden garantizar. Mateo se tensó. Mamá, murmuró como pidiéndome calma. Pero yo ya estaba ardiendo por dentro. ¿Ustedes creen que lo mejor se compra? Pregunté. ¿Creen que una cláusula legal enseña amor? Rafael frunció el ceño. No se trata de amor. Se trata de realidad. El mundo es competitivo. El dinero abre puertas. Y nosotros podemos abrirle esas puertas. ¿Y a qué costo? Contesté. ¿Al costo de que su familia viva con miedo a que ustedes les quiten a la niña si no les obedecen? Inés soltó un suspiro de fastidio, como si yo fuera un obstáculo. ¿Estás dramatizando? No, dije. Estoy leyendo. Y lo que leo es control. Lorena por fin habló, con voz cansada. Elena, entiendo tu molestia, pero también tienes que entender que esto podría ayudar muchísimo. La miré directo. Lorena, ¿te das cuenta de lo que le estás enseñando a tu hija? Le estás enseñando que el que paga manda. Lorena se mordió el labio. Mateo la miró. Y por un segundo vi el verdadero conflicto, no era solo dinero. Era orgullo. Era presión. Era miedo a quedar mal con los ricos. Me levanté despacio. Mateo, dije suave pero firme, yo te crié con trabajo honesto. Te crié enseñándote que nadie te compra. Que tu familia no se negocia. ¿Eso se te olvidó? Mateo bajó la mirada. Y su silencio fue más doloroso que una bofetada. Si amas a tu país, suscríbete a este canal y mantente firme en tu patriotismo. Rafael carraspeó. Esto se ha vuelto demasiado emocional. ¿Emocional? Repetí. ¿Qué esperaban? ¿Que yo aplaudiera mientras ustedes convertían a Valeria en un contrato? Inés miró a Lorena. Hija, dile a tu suegra que no complique las cosas. Lorena no respondió. Y ese silencio confirmó algo, Lorena no había defendido mi lugar en la familia, porque, en el fondo, ya me habían puesto en una esquina. Yo tomé mi bolso. No voy a quedarme a ver cómo se rompe esta casa, dije. Ya bastante rompieron hoy escondiendo papeles en un osito. Mateo extendió la mano. Mamá, espera. Pero yo ya iba hacia la puerta. Y antes de salir, solté una frase que me ardía en el alma. Decidan qué quieren que aprenda Valeria, si el valor de una persona está en lo que tiene, o en quién es. Salí al patio. La música seguía. Los niños seguían jugando. Como si el mundo no se hubiera caído adentro. Valeria me vio y corrió hacia mí, con el pastel todavía sin partir. Abuelita, ¿ya te vas? Falta la velita. Me agaché y le sostuve la carita. Mi amor, la abuelita no se siente muy bien. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Es por mi culpa? Sentí que me partían. No, princesa. Nunca. La abracé fuerte. Y en ese abrazo, sentí un miedo nuevo, el miedo de que ese abrazo, pronto, ya no me lo permitieran. Los días después del cumpleaños fueron los más largos de mi vida. Al principio,
Pensé que Mateo llamaría para explicarme. Para decirme, mamá, perdón, no supe manejarlo. Pensé que Lorena quizá me escribiría, aunque fuera por educación. Pensé que mi nieta preguntaría por mí. Pero lo que llegó fue otra cosa, silencio. Y el silencio, cuando viene de tu propia sangre, pesa como costal mojado. Pasó una semana. Luego 2. Yo llamé. Y Mateo contestaba con frases cortas. Estoy ocupado, mamá. Luego hablamos. Valeria tiene actividades. Yo conocía esas excusas. Las he escuchado en alumnos que no hicieron tarea, en amigos que no quieren comprometerse, en gente que se aleja sin decir, me alejo. Una noche, me quedé mirando mi celular como si fuera un animal muerto. La casa estaba demasiado callada. La tetera silbó, pero yo ni me moví. En mi cabeza, la imagen del osito se repetía una y otra vez, la costura nueva, el sobre, la frase, abrir solo en presencia de sus padres. ¿Cómo se supone que compites contra un plan así? Yo no tenía abogados. No tenía cuentas millonarias. No tenía influencias. Tenía amor. Y una dignidad que no se compra. Pero por primera vez, me pregunté algo que me dio vergüenza, ¿y si pierdo? ¿Y si un día, con un documento bonito y un juez cansado, alguien decide que esos abuelos aportan más y por eso merecen más tiempo? Esa idea me revolvió el estómago. Mi sobrina Marina me llamó un jueves por la noche. Vive en Monterrey y siempre ha sido directa. Tía, ¿qué está pasando con Mateo? Me soltó. Le marqué y estuvo rarísimo cuando mencioné tu nombre. Y entonces se me quebró la voz, porque cuando alguien pregunta con cariño, te das cuenta de lo sola que estabas. Le conté todo, el osito, el fondo, las cláusulas, la amenaza de custodia. Marina maldijo bajito. Esto es una barbaridad. Y lo peor, dije, es que Mateo está dudando. No es que sea malo, tía. Es que está asustado. Y Lorena, seguramente está acostumbrada a obedecer a sus papás. Colgué sintiéndome un poco acompañada, pero el vacío seguía. Hasta que, un sábado por la tarde, tocaron a mi puerta. Abrí, y ahí estaba Mateo. Se veía más viejo. Ojeras marcadas. Camisa arrugada. Y ese gesto de niño culpable que yo no le veía desde que rompió un vidrio jugando fútbol a los 11 años. Hola, mamá. Me hice a un lado. Pasa. Se sentó en mi sala como si no supiera dónde poner las manos. Miró alrededor, quizá recordando la infancia, quizá recordando que ese mundo simple fue el que lo sostuvo cuando su papá murió. Vine a hablar, dijo. Te escucho. Mateo tragó saliva. Lorena y yo hemos discutido mucho. Por el dinero. Por sus papás. Por ti. Esa última palabra, por ti, me dolió como cuchillo. ¿Y qué decidieron? Pregunté. Mateo apretó los labios. Aún no. Pero mis suegros nos están presionando. Dicen que si no aceptamos, es porque somos orgullosos. Que estamos condenando a Valeria a, no sé, a una vida menor. ¿Y tú qué piensas? Lo miré directo. Se levantó y caminó hacia la ventana, evitando mis ojos. Pienso que el mundo es duro, mamá. Y que si puedo darle a mi hija una ventaja, debería hacerlo. Aunque venga con una amenaza. Pregunté. Mateo cerró los ojos. Mis suegros dicen que no es amenaza, que es protección del interés de Valeria. Me reí sin humor. Mateo, ¿desde cuándo la gente protege con cláusulas que castigan a los padres si no obedecen? Se giró, frustrado. No sabes lo que es estar en medio, mamá. Lorena llora. Sus papás la presionan. Me dicen que estoy siendo ingrato.
Y yo solo quiero paz. Me levanté despacio y me acerqué a él. Hijo, la paz comprada con rendición no es paz. Es sumisión. Mateo se dejó caer en el sillón. ¿Qué quieres que haga? Esa pregunta me mostró que todavía había en él una parte que quería hacer lo correcto. Me senté frente a él. Quiero que recuerdes quién eres. Quiero que recuerdes lo que te enseñé cuando tu papá ya no estaba, que la dignidad es lo último que se vende. Que uno puede vivir con poco, pero jamás debe vivir con miedo. Mateo se frotó la cara. Tengo miedo de equivocarme. ¿Sabes cuál es la equivocación segura? Le dije. Enseñarle a tu hija que el amor tiene precio. Mateo tragó saliva. Lorena dice que tú estás siendo inflexible. No soy inflexible, respondí. Soy una abuela que no acepta que conviertan a su nieta en moneda de cambio. Mateo guardó silencio, y el silencio no era indiferencia. Era lucha interna. Me incliné. Mateo, dime algo. ¿Valeria ha preguntado por mí? Él bajó la mirada. Sí. Esa palabra me atravesó. ¿Y qué le dijiste? Que estabas ocupada. Sentí una punzada en el pecho. ¿Y ella qué dijo? Mateo respiró hondo. Dijo que extraña tus galletas, y que el osito le da miedo desde que vio que todos se enojaron. Se me llenaron los ojos de lágrimas. ¿Ves? Susurré. Ni siquiera entiende, pero ya siente el daño. Mateo se quedó quieto. Y entonces, cuando pensé que iba a levantarse e irse otra vez sin resolver nada, dijo. Mis suegros quieren una respuesta esta semana. Lo miré fijo. Entonces esta semana vas a decidir qué tipo de padre eres. Mateo asintió lentamente. No quiero perderte, mamá. Sentí que me temblaban los labios. Entonces no me pierdas. Ni a ti mismo. Se fue al anochecer. Y cuando cerré la puerta, me quedé pegada a la madera, escuchando mi propia respiración. Porque en el aire se quedó una sensación insoportable. La de que una decisión grande venía en camino, y que quizá, para ganar a mi nieta, iba a tener que enfrentar algo todavía peor que un sobreescondido. Una guerra silenciosa dentro de mi propia familia. Pasaron 4 días desde la visita de Mateo. 4 días de mirar el celular como si fuera un reloj de arena que se burla. Yo intentaba mantener la mente ocupada, lavar trastes, barrer, regar plantas, pero mi cabeza siempre volvía al mismo punto, el osito. Ese juguete inocente convertido en escondite de un contrato. Un abrazo de felpa con dientes de abogado. El viernes por la tarde, cuando el cielo empezaba a ponerse naranja, escuché un auto detenerse frente a mi casa. Me asomé por la cortina y el corazón me dio un salto, era el carro de Mateo. Pero no venía solo. Lo vi bajar, y del otro lado salió Lorena. Y luego, mi nieta. Valeria. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Abrí la puerta sin pensar, con esa urgencia casi animal que tiene una abuela cuando ve a su sangre acercarse. «Abuelita», gritó Valeria corriendo hacia mí. Me abrazó tan fuerte que sentí como se me acomodaban los huesos del alma. La cargué en brazos, le besé la cabeza, la olí. Sí, yo sé que suena raro, pero cuando amas así, reconoces a los tuyos por el olor. Valeria olía a champú infantil y a sol. Mateo se quedó en la entrada, mirando, como si estuviera entrando a un lugar sagrado con miedo de romper algo. Lorena tenía los ojos hinchados. Había llorado. Mucho. ¿Podemos pasar, Elena?, preguntó con voz baja. Asentí y los dejé entrar. Valeria se sentó en el sillón como si nunca se hubiera ido, y de inmediato empezó a hablar de la escuela, de una niña que le jaló el moño, de un perrito que vio en la calle. Hablaba rápido, como si quisiera llenar el silencio que había entre nosotros desde hacía semanas.
Yo la escuchaba, pero mis ojos se iban a sus papás. Los dos estaban tensos. Los dos traían la cara de alguien que viene a un funeral o a firmar algo. Mateo carraspeó. Mamá, necesitamos hablar contigo. Valeria volteó a vernos, curiosa. Lorena se agachó y le acomodó el cabello. Mi amor, ¿por qué no vas al cuarto de la abuelita a jugar un ratito? Está tu caja de colores. ¿Y luego hacemos galletas? Preguntó Valeria mirándome con esperanza. La sonrisa que intenté dar me salió temblorosa. Sí, corazón, luego hacemos galletas. Valeria se fue corriendo. Y cuando la puerta del cuarto se cerró, la casa se quedó con un silencio de esos que pesan. Mateo se sentó frente a mí. Lorena se quedó a su lado, como si necesitara apoyo para no derrumbarse. Tomamos una decisión, dijo Mateo, y su voz sonó firme, pero rota. Yo sentí que me faltaba aire. ¿Cuál? Lorena apretó las manos. Primero, necesito pedirte perdón, Elena. Eso me tomó por sorpresa. Lorena nunca pedía perdón. No de verdad. No con esa cara. Perdón por dejar que mis papás te hicieran sentir menos, continuó. Perdón por no defenderte cuando empezaron con sus comentarios. Perdón por creerles cuando decían que tu mundo era poco. Me ardieron los ojos. Mateo tomó aire y soltó. Rechazamos el fondo. Por un segundo no entendí. Como si mi mente se negara a creerlo. ¿Cómo? Le dijimos a Rafael e Inés que no aceptaremos dinero con condiciones, repitió Mateo. Ni cláusulas. Ni amenazas. Ni nada que intente controlar nuestra vida como familia. Sentí que el pecho se me abría de golpe y me entraba aire por fin. Pero junto con el alivio llegó algo más, una tristeza profunda por todo lo que tuvimos que romper para llegar ahí. Lorena asintió, con lágrimas. También les dijimos que si quieren estar en la vida de Valeria, tienen que respetarnos como padres, y respetarte a ti como su abuela. Me tapé la boca con la mano. No era drama. Era que no quería que la emoción se me saliera en un grito. ¿Y qué dijeron ellos? Pregunté. Mateo apretó la mandíbula. Se enojaron. Dijeron que somos unos tontos. Que estamos desperdiciando el futuro de Valeria. Lorena tragó saliva. Mi papá amenazó con dejar de hablarnos. Dijo que si no aceptamos su ayuda, entonces no merecemos nada. ¿Y ustedes qué contestaron? Pregunté. Lorena levantó la mirada, y por primera vez vi en ella algo que nunca había visto, decisión. Le dije que el amor no se castiga. Que si su amor depende de que obedezcamos, entonces eso no es amor, es control. Mateo asintió. Y yo le dije algo más, miró hacia el cuarto donde estaba Valeria. Le dije que Valeria no es un proyecto de inversión. Es nuestra hija. Yo respiré hondo. Quise abrazarlos a los dos al mismo tiempo, pero algo dentro de mí aún dolía. Mateo, ¿por qué se tardaron tanto? Se me escapó. Mateo bajó la mirada. Porque me dio miedo. Porque pensé que tal vez yo estaba siendo orgulloso. Porque me dejaron creer que sin ese dinero yo era un mal padre. Lorena se limpió las lágrimas. Y yo me dejé manipular porque crecí así. Mis papás siempre resolvían todo con dinero. Si había un problema, lo compraban. Si había una distancia, la llenaban con regalos. Yo no supe verlo enfermizo. Me quedé callada. Porque era cierto, el dinero, cuando se usa como muleta emocional, termina deformándolo todo. Mateo extendió la mano y me la tomó. No quiero perderte, mamá. No quiero que Valeria crezca sin ti. Sentí un nudo en la garganta. Yo tampoco quiero perderlas a ustedes, dije.
En ese momento Valeria abrió la puerta. ¿Ya puedo salir?, preguntó asomando la cabecita. Lorena le sonrió. Sí, mi amor. Valeria corrió hacia mí y se subió al sillón. ¿Entonces ya no están enojados?, preguntó inocente. Mateo y Lorena se miraron como si no supieran cómo explicarle el infierno a una niña de 7. Yo le acaricié la mejilla. A veces los adultos se enojan porque se les olvida lo importante, le dije. Pero tu mamá y tu papá hicieron algo valiente. ¿Qué?, preguntó ella. Dijeron que el amor no se compra. Valeria frunció el ceño, pensativa. Pues qué bueno. Porque yo prefiero tus galletas a las cosas caras. Los tres reímos, pero mi risa se quebró. Porque ahí estaba la verdad, simple como la infancia, lo esencial no tiene precio. Si amas a tu país, suscríbete a este canal y mantente firme en tu patriotismo. Esa noche, después de que se fueron, me quedé mirando la puerta cerrada. Habíamos ganado una batalla. Sí. Pero yo sabía algo que ellos aún no veían: cuando le dices no a gente acostumbrada a mandar, no se quedan quietos. Y yo presentía que Rafael e Inés no iban a rendirse con un simple rechazo. No después de haber escondido un contrato en un osito. 2 noches después, sonó mi teléfono. Era tarde. Muy tarde. De esas horas donde el silencio parece una sábana encima de todo. Número desconocido. No sé por qué contesté. Tal vez porque, en el fondo, yo ya esperaba que el siguiente golpe viniera por ahí. Bueno, dije. Una voz femenina, controlada, con frialdad elegante, se deslizó por el auricular. Elena, soy Inés. Mi espalda se tensó como cuerda. Inés, respondí seca. ¿Qué desea? Necesitamos hablar, dijo, y no era una invitación. Era un aviso. No creo que tengamos nada que hablar, contesté. Inés soltó una risita pequeña, como si yo fuera una niña que no entiende el mundo. Claro que sí. Porque esto que hiciste, ya tuvo consecuencias. Yo no hice nada, dije apretando el celular. Solo me negué a guardar silencio ante un intento de control. No le llames control a lo que es responsabilidad, espetó. Nosotros estamos protegiendo a nuestra nieta de la mediocridad. Esa palabra me prendió fuego. Mediocridad. Repetí. ¿Llamas mediocridad a que mi hijo trabaje honradamente? ¿A que su hogar tenga amor? ¿A que mi nieta tenga raíces? Inés respiró fuerte. Te voy a hablar claro, Elena. Mateo y Lorena cometieron un error al rechazarnos. Y tú los empujaste. Yo no empujo a nadie, respondí. Solo digo la verdad, una niña no es una inversión, y una familia no es un contrato. Inés bajó un poco el tono, como si quisiera sonar razonable. Pero lo razonable en su voz era como un cuchillo pulido. ¿Sabes qué pasa cuando una niña crece y se da cuenta de que pudo tener más y no lo tuvo? Culpa a alguien. ¿A quién crees que culpará Valeria? Me quedé helada. No porque tuviera razón, sino porque tocó un miedo que yo guardaba en el fondo. Valeria va a crecer con valores, dije con calma forzada. Va a aprender que hay cosas que valen más que viajar o estudiar en un lugar prestigioso. Hermoso discurso, se burló. Pero la vida real no se paga con discursos. Me apreté el puente de la nariz. Inés, ¿por qué haces esto? Hubo un silencio. Y cuando habló de nuevo, su voz se filtró con algo distinto. No era dulzura. Era revelación. Porque Valeria es nuestra única nieta. Y mi esposo y yo, no vamos a quedarnos al margen. Nadie los está dejando al margen, le dije. Ustedes mismos se ponen al margen cuando intentan comprar lo que debe ganarse con presencia.
Inés soltó un suspiro largo. No sabes lo que es crecer sin nada, Elena. Me tensé. Yo crecí con poco también. Entonces deberías entenderme, dijo ella, más baja. Yo crecí viendo cómo el mundo aplasta al que no tiene. Juré que nadie de mi sangre volvería a ser aplastado. Por primera vez, vi una grieta en su armadura. Eso no te da derecho a amenazar a tu propia hija, dije suave. Inés guardó silencio. Mi esposo está furioso, murmuró. Dice que ustedes nos humillaron. Dice que si no aceptan, entonces él va a moverse. Sentí un escalofrío. ¿Moverse cómo? Inés tardó en responder. Y ese silencio era peor que cualquier amenaza directa. Hay maneras, dijo al fin. Maneras legales. Sentí el corazón golpeándome las costillas. ¿Me estás diciendo que van a demandar? Estoy diciendo que el mundo funciona con reglas, Elena. Y nosotros sabemos usar las reglas. Mi mano tembló. Si intentan tocar a mi nieta con un juicio, dije, y mi voz salió más fuerte, van a destruirla. Inés se quedó callada. A veces, dijo al final, para salvar a alguien, hay que incomodarlo. No, le respondí. A veces, para alimentar tu ego, haces daño y te convences de que es por amor. Inés soltó una risa amarga. ¿Te crees moralmente superior? No, dije. Solo sé diferenciar amor de control. Hubo una pausa. Y entonces Inés dijo una frase que me dejó sin respiración. Si ustedes no aceptan por las buenas, Valeria terminará pasando más tiempo con nosotros de todas formas. La sangre se me congeló. ¿Qué dijiste? Buenas noches, Elena, susurró, y colgó. Me quedé sosteniendo el celular con la pantalla apagada, como si pesara un ladrillo. Ahí entendí la verdad. El sobre del osito no era el final del conflicto. Era el principio. Y yo, que siempre fui una mujer tranquila, estaba a punto de convertirme en algo que jamás imaginé. Una abuela dispuesta a pelear. Los siguientes días fueron un estado de alerta constante. Cada vez que sonaba mi teléfono, me brincaba el corazón. Cada vez que veía un carro estacionado en mi calle, sentía paranoia. Me odié por eso. Porque vivir con miedo es como vivir enferma. Pero ya no era solo miedo, era instinto. Llamé a Mateo y le conté la llamada de Inés, palabra por palabra. Hubo silencio del otro lado. Mamá, dijo al fin. Yo también recibí un mensaje de mi suegro. ¿Qué dijo? Mateo suspiró. Que esto se arregla con madurez, pero que si no aceptamos el apoyo, él va a buscar alternativas. Eso suena a amenaza, le respondí. Lo sé, dijo Mateo, y por primera vez lo escuché con la voz del hombre que se despierta. Y por eso, vamos a tomar precauciones. Ese mismo día, Mateo y Lorena pidieron una reunión con la escuela de Valeria. Porque aquí viene otra parte de esta historia que no todos piensan: cuando alguien tiene dinero y conexiones, también tiene acceso. Acceso a directores, a recomendaciones, a papeles que se mueven con facilidad. Lorena me pidió que los acompañara. Quiero que estés presente, Elena, me dijo. Quiero que vean que no estás sola. Ese gesto, pequeño, me aflojó un nudo en el pecho. Fuimos a la primaria de Valeria, un colegio privado medio, no de élite. El director nos recibió con una sonrisa tensa. Nos ofreció café, pero no lo probé. Mis manos estaban frías. ¿En qué puedo ayudarles?, preguntó. Mateo habló directo. Sabemos que los abuelos maternos de Valeria han intentado influir en decisiones familiares. Queremos asegurarnos de que nadie pueda retirar a nuestra hija sin autorización. El director tragó saliva. Por supuesto, eso es protocolo. Lorena lo miró fijo.
¿Han recibido llamadas o visitas de mis padres? El director evitó su mirada un segundo. Y en ese segundo, mi estómago se hundió. Sí, admitió al fin. El señor Rafael vino hace 2 días. Dijo que quería información sobre el desempeño de Valeria y preguntó por los procedimientos de traslado escolar. Mateo apretó el puño. ¿Y por qué le dieron esa información? No le dimos datos personales, se defendió el director. Pero, es abuelo. Y es una persona influyente. Esa frase me hirvió la sangre. Influyente. Como si la influencia comprara permisos. Lorena se inclinó hacia adelante, con los ojos brillosos de rabia. Mis padres no tienen ningún derecho sobre decisiones escolares sin nuestra autorización. El director asintió rápido. Lo entiendo. Ya quedó registrado. Nadie puede retirar a Valeria sin su identificación y su firma. Mateo sacó una hoja. Queremos dejarlo por escrito. Y queremos que la escuela nos informe si mis suegros vuelven a presentarse. El director firmó, incómodo. Y cuando salimos de ahí, Lorena estaba pálida. Mis papás, ya se estaban moviendo, murmuró. Mateo la abrazó por los hombros. Ya no nos van a agarrar desprevenidos. Yo respiré hondo. Pero algo me decía que Rafael no iba a detenerse en la escuela. Porque el control no se satisface con una puerta cerrada, busca otra. Esa tarde, recibí un mensaje en mi celular de un número desconocido. Sin saludo. Sin cortesía. Solo decía. Usted no sabe lo que está haciendo. Está dañando a Valeria. Yo apreté los dientes. Y por primera vez, no tuve miedo. Tuve claridad. Yo no estaba dañando a mi nieta. Yo estaba intentando impedir que la convirtieran en un botín. Si amas a tu país, suscríbete a este canal y mantente firme en tu patriotismo. Esa misma noche, Mateo me llamó. Mamá, te voy a pedir algo. Dime. Necesito que me cuentes todo lo que recuerdes. Todo. Desde hace 1 año. Cada comentario, cada gesto, cada detalle raro. Me quedé pensando. Y entonces recordé algo que en su momento no entendí. Hace meses, Inés me preguntó, como al azar, si yo tenía capacidad económica para cuidar a Valeria en caso de emergencia. Yo creí que era una pregunta tonta. Ahora entendía, estaban construyendo una narrativa. Una historia. La historia donde ellos son estables y nosotros somos limitados. Y esa narrativa es la que usan en tribunales. Sentí un escalofrío. Mateo, dije, están preparando un ataque. Mateo guardó silencio. Luego respondió. Entonces vamos a defendernos. Una semana después, Mateo me llamó temprano. Mamá, mis suegros quieren una cena. ¿Una cena? Repetí. Dicen que quieren arreglarlo como familia. Que quieren hablar sin peleas. Yo solté una risa seca. Cuando alguien te amenaza con maneras legales, y luego te invita a cenar, no es paz, hijo. Es estrategia. Lo sé, dijo Mateo. Pero Lorena quiere intentarlo. Y, quiero que tú estés. Mi estómago se apretó. ¿Yo? Sí. Dicen que quieren hablar con todos. Yo imaginé la mesa, Rafael mirando como juez, Inés con su sonrisa de seda, Lorena temblando por dentro, Mateo apretando los dientes, y yo, la abuela simple, sentada como si fuera el problema a resolver. Pero acepté. Porque si había algo que aprendí en la vida es esto, hay batallas que no se ganan huyendo. Llegamos a la casa de Mateo, y ahí estaban Rafael e Inés. No trajeron regalos. Trajeron formalidad. Rafael se levantó con esa sonrisa de negocios. Elena, dijo. Gracias por venir.
Vine por Valeria, respondí, sin adornos. Inés sonrió, pero sus ojos no. Queremos evitar que esto escale. Mateo se sentó. Entonces dejen de presionarnos y ya. Rafael levantó una mano. No seas dramático. Nosotros solo queremos lo mejor. Y estamos dispuestos a flexibilizar. Esa palabra me llamó la atención. ¿Flexibilizar qué? Pregunté. Inés abrió una carpeta. Trajimos una propuesta nueva. Sin cláusula de custodia. Sin amenazas. Solo un apoyo económico para educación, sin condiciones estrictas, excepto una cosa. Ahí estaba. Siempre hay una cosa. Mateo se tensó. ¿Cuál? Rafael habló, seguro. Queremos que Valeria pase fines de semana alternados con nosotros. Oficialmente. Por escrito. Para que no dependa de caprichos. Lorena se llevó la mano al pecho. Papá, eso no es normal. Es normal cuando hay riesgos, respondió Rafael. Ustedes son inestables. Discuten. Cambian de opinión. Hoy dicen sí, mañana dicen no. Necesitamos estructura. Yo me incliné hacia adelante. Lo que ustedes necesitan es control. Rafael me miró como si yo fuera una mosca. Usted siempre interpreta mal. No interpreto, dije. Escucho. Y lo que escucho es, denme a la niña por escrito. Inés se hizo la víctima. Elena, ¿por qué nos odias tanto? Esa pregunta me dio rabia. No los odio. Pero no confío en ustedes porque esconden contratos en juguetes. Mateo golpeó la mesa con la palma. Eso. ¿Qué clase de abuelos hacen eso? Rafael levantó la voz. Los que no quieren que su nieta se quede atrás por culpa del orgullo de una familia que se conforma con poco. Lorena se paró. Basta. Gritó, y temblaba. No vuelvas a hablar así de mi esposo ni de Elena. Por primera vez, Lorena se plantó. Inés la miró, ofendida. ¿Ahora defiendes a tu suegra? Lorena respiró agitada. Defiendo lo correcto. Defiendo que nuestra hija no se negocia. Rafael apretó la mandíbula. Entonces no nos dejan otra opción. El aire se volvió hielo. Mateo se puso de pie. ¿Qué opción? Rafael cerró la carpeta con fuerza. La opción que les dije desde el principio, usar las reglas. Ya veremos qué dice un juez cuando vea quién tiene mejores condiciones para ofrecerle futuro a esa niña. Lorena se quedó pálida. Mateo se acercó un paso. Si haces eso, la vas a destruir. Rafael se encogió de hombros. El sacrificio es necesario. Ese momento, ese instante exacto, fue cuando yo vi claramente quién era Rafael. No era un abuelo preocupado. Era un hombre que quería ganar. Y Valeria era el trofeo. Me puse de pie despacio. Rafael, dije con calma peligrosa, usted puede tener dinero, abogados y conexiones. Pero hay algo que no tiene, la verdad. Y la verdad es que el amor que amenaza no es amor. Inés me miró con odio. Entonces, esto termina aquí. Mateo tomó la mano de Lorena. Sí. Termina aquí. Y si quieres guerra, la vas a tener. Salimos. Cuando llegamos al carro, Lorena se echó a llorar como si se le hubiera roto un hueso interno. Mateo apretó el volante. Mamá, susurró. Ya empezó. Yo miré al cielo oscuro. Y pensé en el osito. Pensé en la costura. Pensé en ese primer hilo que deshice. Y entendí que cada hilo nos trajo hasta aquí, a una familia a punto de ir a juicio por una niña que solo quería galletas. Después de aquella cena,
la casa de Mateo se llenó de una tensión que se pegaba a las paredes. No era una pelea de gritos, era peor, era un silencio con dientes. Cada quien respiraba midiendo el aire, como si cualquier palabra pudiera convertirse en prueba en un expediente. Rafael no tardó. 2 días después, Mateo recibió un correo de un despacho jurídico. Solicitud formal de convivencia ampliada. Puro lenguaje elegante para decir, queremos a la niña más tiempo, y si no, los obligamos. Lorena me llamó llorando. Elena, me siento culpable, me confesó. Esto es por mi culpa. Por mi familia. Yo respiré hondo. No, Lorena. Esto es por culpa de quien cree que amar es mandar. Mateo, aunque parecía fuerte, estaba reventado. Dormía poco. Comía mal. Y lo peor, Valeria empezaba a notar cosas. Porque los niños no entienden contratos, pero entienden miradas. Entienden puertas cerradas. Entienden que los abrazos se vuelven cortos cuando hay miedo. Una tarde fui a casa de Mateo para cuidar a Valeria mientras ellos tenían una reunión con un abogado. La niña estaba en la sala, pintando. Había dibujado una casa, pero en su dibujo, la casa tenía una reja enorme y un candado exagerado. Me senté a su lado. ¿Qué pintas, corazón? Ella apretó los labios. Una casa segura. Tragué saliva. ¿Y por qué necesita candado? Valeria me miró con esos ojos serios que no deberían existir a los 7 años. Porque los grandes se quieren llevar cosas. Sentí que se me rompía algo adentro. ¿Quién te dijo eso? Nadie. Yo escuché cuando mi papá dijo, abogados. Y mi mamá dijo, juez. Y luego dijeron mi nombre, y se callaron. Me quedé sin palabras. Yo quería protegerla del drama, pero el drama ya la había alcanzado. Valeria, dije suave, a veces los adultos discuten por cosas tontas. Ella negó con la cabeza. No es tonto. Es por mí. Mi garganta se cerró. La abracé por la espalda, pegando mi mejilla a su cabello. No, mi amor. No es por ti. Es por decisiones de adultos. Ella apretó el crayón con fuerza. ¿Me van a llevar con la abuela Inés y el abuelo Rafael? Ahí estaba el miedo en su forma más pura, una pregunta. Nadie te va a llevar a ningún lado sin tu mamá y tu papá, le dije con firmeza. Pero mi voz tembló. Porque yo sabía que legalmente, sí podían intentarlo. Esa noche, Mateo y Lorena llegaron agotados. Se sentaron conmigo en la cocina, como si estuviéramos planeando sobrevivir a un huracán. El abogado dice que ellos pueden intentar ganar, convivencia, explicó Mateo. No custodia completa, pero sí fines de semana, vacaciones, cosas así. Quieren un acuerdo formal, y si no, pelear. Lorena se mordía las uñas. Mi papá está diciendo que somos inestables. ¿Qué discutimos? Que yo soy débil. La miré. Lorena, ser vulnerable no es ser débil. Lo débil es usar a tu hija como arma. Mateo golpeó suavemente la mesa. Necesitamos pruebas. Testigos. Necesitamos demostrar que ellos están manipulando. Yo respiré hondo. Yo tengo algo, dije. Los dos me miraron. ¿Qué? Abrí mi bolso y saqué una libreta vieja. Mi libreta de maestra. Desde la llamada de Inés, comencé a escribir todo, fechas, frases, mensajes, visitas a la escuela, la cena, el mensaje de número desconocido. Mateo se quedó helado. Mamá, ¿has estado anotando todo? Sí, respondí. Porque si quieren convertir la vida en un expediente, entonces también voy a escribir la verdad. Lorena soltó un sollozo. Gracias. Los días siguientes fueron una carrera.
Mateo consiguió capturas de pantalla de mensajes. Lorena habló con el director de la escuela para que dejara constancia de la visita de Rafael. Yo conseguí a una vecina que vio el auto de Rafael rondando mi calle esa noche de la llamada. Y en medio de todo, Valeria. Valeria intentaba seguir siendo niña. Pero no podía. Una mañana, antes de irse a la escuela, me abrazó y me dijo bajito: «Abuelita, si el juez decide, ¿puedo decir lo que yo quiero?». Yo sentí que la rabia me subía como lava. ¿Qué clase de infancia es esta, donde una niña pregunta por jueces? Sí, corazón. Tu voz importa. Ese día, cuando Mateo y Lorena se fueron a la audiencia preliminar, yo me quedé con Valeria. La niña estaba inquieta, caminaba por la sala como pollito sin nido. ¿Y si mi papá pierde?, preguntó. Me agaché frente a ella y le tomé las manos. Tu papá no está peleando por ganar. Está peleando por protegerte. Valeria apretó mis dedos. Yo solo quiero que todos dejen de gritar. Me ardieron los ojos. Yo también. Horas después, regresaron. Mateo traía la cara pálida. Lorena, como si le hubieran exprimido la vida. ¿Qué pasó?, pregunté. Mateo exhaló. El juez ordenó una evaluación familiar. Y pidió que Valeria sea escuchada en un entorno protegido si esto continúa. Lorena se desplomó en una silla. Mi papá está jugando sucio, dijo. Está diciendo que Elena me manipula. Que Mateo es orgulloso. Que nuestra casa es limitada. Mateo me miró. Mamá, quiero que sepas algo, pase lo que pase, no voy a retroceder. Yo asentí. Ni yo. Esa noche, mientras Valeria dormía, Lorena me confesó algo que cambió el color de mi sangre. Elena, mi papá me dijo hoy, que si yo lo apoyaba, él me iba a cuidar. Que si yo dejaba a Mateo, él me pondría un departamento, me daría seguridad, y que Valeria estaría mejor. Me quedé helada. ¿Te está ofreciendo separarte?, Lorena lloró. Sí. Mateo apretó los dientes, escuchando desde la puerta. Él no lo sabía. Ahí entendí el verdadero plan de Rafael, no solo quería a Valeria. Quería romperlos. Separarlos. Debilitar a Mateo, aislar a Lorena, y entonces entrar como salvador con dinero. Me levanté. Esto ya no es solo un pleito de abuelos, dije. Esto es un intento de destruir tu familia desde adentro. Mateo entró a la cocina y miró a Lorena con dolor. ¿Por qué no me lo dijiste? Lorena tembló. Porque tuve miedo, y porque me dio vergüenza. Mateo la abrazó con fuerza. No vas a estar sola. ¿Me oyes? No vas a estar sola. Yo los miré y pensé, tal vez, por fin, esta pareja estaba haciendo lo que debió hacer desde el principio, unirse. Y entonces me prometí algo. Si Rafael quería guerra, la iba a tener. Pero no una guerra de gritos. Una guerra de verdad. Con pruebas. Con dignidad. Con amor. Porque nadie le roba la infancia a mi nieta sin pagar el precio. La audiencia final llegó como llegan las tormentas, anunciada, inevitable, con el cielo cargado desde temprano. Yo no pude dormir la noche anterior. Me senté en mi cocina con una taza de té y miré mis manos arrugadas. Esas manos que hicieron pasteles, que limpiaron lágrimas, que escribieron con gis en pizarrones. Nunca pensé que estas manos iban a temblar frente a un tribunal por culpa de un osito de peluche. Pero aquí estaba. En el juzgado, el aire olía a desinfectante y ansiedad. Mateo y Lorena iban juntos, pegados, como si separarse un centímetro fuera ceder territorio. Rafael llegó con traje impecable y un abogado de sonrisa fría. Inés caminaba a su lado como reina ofendida,
sosteniendo la bolsa como si fuera escudo. Cuando me vio, Inés me clavó la mirada. No de tristeza. De resentimiento. Rafael no me miró. Y eso era peor, como si yo no existiera. Entramos. El juez era un hombre de rostro cansado, como quien ve el lado más feo de las familias todos los días. Escuchó. Leyó. Preguntó. Fue metódico. El abogado de Rafael habló de oportunidades, estabilidad, recursos. Pintó un retrato donde Mateo y Lorena eran dos jóvenes, emocionales e influenciables por una figura externa. Esa figura era yo. Yo apreté las manos sobre mi falda. Luego Mateo habló. Con voz firme. Mi hija no es un proyecto financiero. No es una inversión. Es una niña. Y merece crecer sin que el amor venga con condiciones. Lorena, temblando, confirmó lo de la oferta de su padre. El juez frunció el ceño. Rafael se tensó. Y entonces llegó el momento más importante. El juez dijo. Se escuchará a la menor en un espacio adecuado, acompañado por especialistas. Sin presión. Sin castigos. Valeria entró después, en una sala aparte. Nosotros no estuvimos dentro, pero nos hicieron esperar. Esa espera fue una eternidad. Yo sentía el corazón en la garganta. No quería que Valeria cargara con una decisión de adultos. Pero también sabía que su voz era la única cosa pura en todo este lodo. Cuando finalmente salió, venía con una psicóloga. Se veía seria. Pero no asustada. Sería como alguien que por fin decidió decir la verdad. Rafael intentó sonreírle. Princesa. Valeria lo miró y no corrió a abrazarlo. No. Se pegó a la pierna de Lorena. Y ahí, en un gesto simple, se cayó un castillo entero. Volvimos a la sala. El juez habló. La menor manifestó angustia por los conflictos. Y manifestó también una preferencia clara, mantenerse con sus padres y que las visitas con los abuelos maternos se den solo si no hay presiones ni amenazas. Rafael apretó la mandíbula. El juez siguió. No se concede convivencia ampliada formal bajo condiciones impuestas. Se recomienda mediación familiar. Las visitas serán voluntarias y acordadas por los padres, considerando el bienestar emocional de la menor. Sentí que el aire regresaba a mi cuerpo. Lorena se tapó la cara y lloró. Mateo cerró los ojos como si agradeciera al cielo. Rafael se quedó inmóvil. Inés murmuró algo furiosa. Cuando salimos, Valeria me buscó. Abuelita, me dijo bajito, ¿ya se terminó? La abracé. Ya, mi amor, ya. Pero la historia no terminó ahí. Porque la justicia legal puede cerrar un caso, pero no siempre cierra el corazón. En el estacionamiento, Rafael se acercó. Yo preparé el cuerpo para otra amenaza. Pero lo que vi en su cara fue distinto, derrota mezclada con orgullo herido. Esto no se queda así, murmuró. Mateo dio un paso al frente. Ya se quedó así, suegro. Y si vuelves a intentarlo, te juro que esta vez te denuncio por acoso. Inés tomó del brazo a Rafael. Vámonos. Y se fueron. Esa tarde, regresamos a casa de Mateo. Hicimos lo que debimos haber hecho desde el principio, apagamos el mundo. Lorena horneó conmigo. Mateo puso música. Valeria reía con harina en la nariz. Y en medio del caos bonito, Valeria corrió a su cuarto y volvió con algo en brazos. Era el osito. El mismo osito. El origen de todo. Lo puso sobre la mesa. Abuelita, ¿lo puedo arreglar? Preguntó. ¿Arreglarlo? Repetí. Valeria señaló la costura. Quiero coserlo bien.
para que ya no vuelva a esconder cosas feas. Se me hizo un nudo en la garganta. Tomé aguja e hilo. Ven, le dije. Te enseño. Nos sentamos juntas. Valeria sostuvo el osito como si fuera un paciente. Y yo le enseñé a hacer una puntada firme, bonita, lenta. Mientras cosíamos, le dije suave. Hay cosas que se pueden reparar con hilo, y otras que solo se reparan con verdad. Valeria asintió, concentrada. Yo dije la verdad hoy, dijo orgullosa. Sí, mi amor. Y fuiste valiente. Cuando terminamos, Valeria abrazó el osito. Ahora sí es un osito de verdad, sonrió. Sin secretos. Mateo me miró desde la cocina. Sus ojos estaban húmedos. Lorena se acercó y me tomó la mano. Elena, gracias por no soltarnos. Yo respiré. La familia no se suelta. Se corrige. Se cuida. Se defiende. Esa noche, cuando Valeria se quedó dormida, Mateo me acompañó a la puerta. Mamá, perdón por dudar. Lo importante es que volviste, le dije. ¿Y que aprendiste? Mateo asintió. Nunca más voy a permitir que el dinero decida por nosotros. Sonreí con cansancio. Eso quería escuchar. Antes de irme, Valeria se levantó de la cama medio dormida y me abrazó fuerte. Abuelita, mañana hacemos galletas otra vez, ¿sí? Le besé la frente. Sí. Y al salir, miré el cielo y sentí algo que no sentía desde hace meses, paz. No la paz de, todo perfecto. La paz de saber que, aunque el mundo intente comprarlo todo, todavía existen familias que eligen lo correcto. Si amas a tu país, suscríbete a este canal y mantente firme en tu patriotismo. Y si tú que estás escuchando esta historia entendiste que el amor verdadero no se vende, no se compra y no se negocia, entonces recuerda esto, a veces, un osito de peluche puede ser una trampa, pero también puede ser el inicio de una verdad que salva.